Fernando Ortiz, en uno de sus comentarios en su blog personal, ponía hace aproximadamente 9 años ya, el informe de la Comisión de Auditoría de Frecuencias confirma que la autorregulación no ha funcionado en el país, que ser concesionarios y concesionadores al mismo tiempo fue el error principal que posibilitó la corrupción institucionalizada. Los acaparamientos y el beneficio propio es el mejor ejemplo de la peor administración estatal, es lo que señalaba Fernando. Bienvenido. Si continúa la situación en la misma tónica, Fernando. Gustavo, muy buenos días a los oyentes de Ondas Azuayas y Antena 1, mi saludo fraterno. Yo creo que lamentablemente sí. Usted ha mencionado un pasado personal que me involucró con la Comisión para la Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión en el año 2008-2009, que por mandato constitucional, cuando se emitió la Constitución de Montecristi, en la transitoria 20ª, se establecía que el presidente de la República nombre una comisión para revisar las concesiones de frecuencias que había el Estado ecuatoriano mantenido desde 1995 hasta el año 2008. El proceso que hicimos, la documentación a la que accedimos, me permite señalar que efectivamente en el Ecuador ocurría este proceso de acaparamiento, de limitar la democratización de la palabra y del pensamiento, en donde la libertad de expresión de la mayoría de los habitantes de este territorio no estaba garantizado, y por las prácticas corruptas que se daban en organismos como el Consejo Nacional de Radio y Televisión y en la Superintendencia de Telecomunicaciones. El fondo, que es lo que usted está tocando, las conclusiones de las que llegaron, que es lo más importante, sin duda es lo más relevante de este tema, pero para poder dimensionar a mucha gente que no tiene razón de seguir esto como un tema, digamos, de primera plana cotidiano, cuéntenos, Fernando, ¿quiénes integraron esa comisión, los propósitos y la forma por la que se llegó a organizarla? Y además, no está de más decirlo, el tipo de documento, incluyendo en la dimensión que ustedes emitieron. Yo creo que hasta entonces, hasta esa fecha, han habido varias auditorías anteriores, tanto por la Contraloría, por la misma Superintendencia de Telecomunicaciones, por medios de comunicación y periodistas valientes que decidieron salir al frente y denunciar el sistema corrupto, cómo se venía operando en el Estado ecuatoriano y cómo las concesiones de frecuencia eran entregadas a diputados, a alcaldes, a personajes de la farándula política, de la actividad política, como pago a ciertas retribuciones y comportamientos en la Asamblea o en el Congreso Nacional de aquel entonces. Muchos políticos, diputados, ingresaban como tales y terminaban como radiodifusores. Esto lo tenemos en casi la lista es larguísima, todas las provincias. Y está dentro del informe. El acaparamiento de frecuencias en pocas familias, en pocos grupos económicos, la dificultad de que la mayoría de los ecuatorianos podamos siquiera soñar con acceder a tener una concesión de una frecuencia, digo, como individuos y también como sectores sociales, grupos indígenas, grupos organizados, ¿no? En Ecuador la palabra estaba secuestrada y está secuestrada por los grandes grupos, por las grandes corporaciones que controlan. Algo que teóricamente lo explica John B. Thompson, que esto del poder político, el poder económico y el poder simbólico, ¿no? El poder simbólico, que es la construcción de opinión pública, la capacidad de generar tendencias en los países. Es lo que algunos lo califican como el cuarto poder. El cuarto poder, ¿no? Exactamente. Entonces, en el Ecuador lo que pasaba es que este poder económico, político, estaba controlando también los medios de comunicación, y lo están. Entonces eso limita la capacidad de que la mayoría de la población pueda acceder a ese derecho, a tener una frecuencia, a poder expresarse políticamente, hasta con el derecho a disentir con el discurso único, con el discurso del poder. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, cuando existía Diario Hoy, había publicado en este segmento en blanco y negro un extenso reportaje sobre cómo operaban las concesiones de frecuencias en el Ecuador.
los mismos concesionadores, lo que dije hace 9 años y usted me recuerda, los mismos concesionadores eran parte del CONARTEL y eran los concesionados. El presidente de AER, de la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión, el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, eran parte de quienes tomaban la decisión de a quienes otorgan las frecuencias. Usted ha mencionado algo, y por qué este no es un tema de la cotidianidad de los ecuatorianos, de los cuencanos, porque nos hemos acostumbrado a pensar que el Estado, el status quo, cómo se han operado las frecuencias, la entrega de frecuencias en el país, es algo normal y no va a cambiar. Pero el espectro radioeléctrico por donde funcionan, por donde circulan las señales de radio y televisión, en señal abierta, en señal analógica, es un espacio, es un bien que nos pertenece a todos los habitantes del planeta y en el caso de Ecuador, a todos los ecuatorianos, ¿no? No es un privilegio de un grupo, de un sector, esto es un espacio que tenemos derecho, como al aire, como al agua que está a nuestro alrededor. También tenemos la posibilidad de utilizar en beneficio de los intereses de todos los ecuatorianos. ¿Qué es lo que había pasado? Un elemento es el que estoy mencionando, que los organismos de control que son definidos por el Estado, los organismos administrativos como CONARTEL, como SUPERTEL, estaban controlados por los mismos concesionados. Lamentablemente esto llevó a elementos discriminatorios. Por ejemplo, cuando hicimos la auditoría, determinamos que había más de 2.000 solicitudes almacenadas, archivadas por 15, 20, 30 años que nunca fueron tomados en cuenta. Estudios que nunca se les abrió siquiera. Que nunca. Pero en cambio, a beneficio de los miembros de quienes integraban el consejo, eran tramitados inmediatamente. El último caso que lo expuse personalmente en la presidencia de la República al presidente de aquel entonces, Rafael Correa, en mayo del 2019, el caso del actual candidato a la alcaldía de Quito, Jorge Yunda, ¿no? Un músico, un bajista de un grupo musical que merece todo respeto a esta profesión, de pronto un radiodifusor, un próspero empresario de la comunicación, era el presidente del CONARTEL, ¿no? Entonces, yo siento que la gente que estaba controlando las frecuencias formó parte de este grupo de poder que se benefició de aquello. Para hacer la próxima pregunta, compartamos con nuestros oyentes un reportaje que lo publicó ayer Teleamazonas, haciendo un poco de historia de lo que ha sucedido ya en un pasado aún más reciente. Escuchémoslo. Bastaron estas 2 resoluciones para que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel resuelva sin más asignar frecuencias temporales a un mismo concesionario. Se trata de las frecuencias utilizadas en Quito y Guayaquil por RTS y Televicentro. En julio de 2015, el presidente de Tele4 en Guayaquil, que emite la señal de Telesistema, y Ortel en Quito con la programación de Televicentro, solicitó a Arcotel la frecuencia de Canal 11 para las 2 ciudades. El pedido fue de 4 frecuencias, 2 principales y 2 adicionales. Estas últimas tenían el objetivo de cubrir la zona norte de Guayaquil y el sur de Quito. En apenas semanas, Arcotel resolvió aprobar el pedido. Al día siguiente, cronometradamente, el canal incautado Gamavisión devolvió la frecuencia de Canal 11 y 24 horas después se colocó en manos de Telesistema, en manos del grupo de Ángel El Fantasma González. En enero de 2017, la directora ejecutiva de Arcotel revocó la concesión asignada de forma temporal. Acto seguido fue removida de su cargo. Su sucesor, Pablo Llanes, hoy convertido en delator del ex secretario de Comunicación Fernando Alvarado, resolvió dejar sin efecto la revocatoria y extendió la concesión de la frecuencia asignada sin concurso. El 11 de diciembre de 2016, Fundamedios pidió explicaciones a Arcotel, entidad que respondió que Canal 11 repite los contenidos de la matriz RTS, por lo que no era necesario un concurso público como estipula la Constitución y la Ley de Comunicación. Pese a las anomalías detectadas, Televicentro opera desde el 1 de febrero de 2016 bajo el sello editorial de Diario El Comercio, que fue adquirido en 2014 por el empresario mexicano. A este grupo pertenecen también el diario Últimas Noticias, Radio Quito y Platinum FM. Carlos Acoto, 24 horas. Un capítulo más señalado en este reportaje de Teleamazonas. ¿Qué pasó con ese informe que ustedes presentaron hace casi 10 años? ¿Cómo ha influido en este tema de la administración del espectro radioeléctrico en Ecuador ese informe de la Comisión de Auditoría de Frecuencias, Fernando?
Lamentablemente muy poco o casi nada, ¿no? El informe fue archivado y a pesar de que en la propia Ley Orgánica de Comunicación de 2013 se menciona que debería ser una base, podría ser un instrumento para conseguir esto de moralizar al país en el tema de las concesiones de frecuencias de radio y televisión, para la democratización de la palabra y del pensamiento. Sin embargo, el propio Contralor o excontralor de la República, Carlos Polit, se encargó de desestimar, de desvalorizar, mencionando que las conclusiones a las que llegaba nuestro informe no tenían un carácter vinculante para la toma de decisiones de los organismos, que ellos tenían suficiente personal técnico para elaborar un propio informe y poder tramitarlo dentro de los trámites de las gestiones que acostumbraba a hacer este organismo de la Contraloría, ¿no? Pero claro, hay que entender que Polit venía de un pasado también vinculado a este mismo sector, venía desde el gobierno de Lucio Gutiérrez, y estos pactos que tanto a él como la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión han mantenido con el poder, ¿no? Y precisamente en lo que ocurrió en la semana anterior, en la sesión de la Asamblea Nacional 563, en donde por 75 votos a favor y 25 en contra, se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, en donde la asambleísta Cristina Reyes incorporó una transitoria mediante la cual, que fue el motivo por el cual empezó este diálogo, solicitando o aprobando para que las concesiones de frecuencias sean renovadas automáticamente por esta única vez, por 15 años más. ¿Qué significa esto, Gustavo, y a los amigos y amigas que nos escuchan? Significa que, por ejemplo, el proceso de concurso que estaba en marcha queda en el tacho de la basura o queda almacenado por allí, ¿no? La renovación automática de frecuencias, esto ha sido no de ahora, no es por esta única vez, ha sido una práctica anterior, ¿no? Nosotros pudimos en ese periodo de análisis de 1995 hasta el año 2008 descubrir que era un procedimiento regular, una decisión administrativa, que la renovación automática de frecuencias operaba en el país, ¿no? Los concesionarios no necesitaban ni siquiera hacer una solicitud. Hubo algunos casos de algunos concesionarios que habían fallecido y que inclusive les renovaban la frecuencia a la persona fallecida, cosas así, despropósitos, pero con la finalidad de mantener ese estado, ese grupo de poder que controlaba la opinión, ¿no? El control de los gremios de radiodifusores en las provincias, las mismas personas que han estado conduciendo, presidiendo organismos como la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión a nivel nacional, gozan de unos privilegios, ¿no? Y vemos ahora las personas que estuvieron haciendo lobby en la Asamblea para lograr estos cambios del 75% de la Ley Orgánica de Comunicación, fueron estos mismos sectores los que impulsaron una regulación para su propio beneficio, ¿no? Esta transitoria que de alguna manera, como se dice cotidianamente, olea y santifica todo el pasado. Así es. Lamentablemente es también por una inacción ciudadana, porque a los ecuatorianos nos alzamos de hombros y decimos, ese es un tema del Estado y de los dueños de los medios de comunicación, pero no estamos entendiendo que detrás de esa resolución también está operando la negación de la posibilidad de que otros sectores puedan acceder a las frecuencias. ¿Es este un tema que usted trata, Fernando? Sí. En las asignaturas que yo he podido compartir con mis alumnos en algunas charlas, conferencias, les he contado este pasado, esta historia. ¿Qué es lo que les dice? ¿Qué es lo que les cuenta, les relata? La estructura del poder en el Ecuador y en el mundo, entendida desde la gestión de los medios de comunicación. Actualmente estoy dictando una asignatura de teorías de la comunicación, en donde podemos mirar, en donde podemos estudiar toda la trayectoria de los medios masivos de comunicación y cómo estos construyen opinión pública. Entonces, por ejemplo, mencionarles el hecho de que detrás de esta circunstancia, que puede parecer hasta anecdótica, una resolución de
por una sola vez concesionarle la frecuencia por 15 años más, podría decirse, está bien, ¿no? La gente que desconoce de este tema, podría decir, es un derecho, las personas que ya son unos emprendedores, que sigan usufructuando y beneficiándose con esta concesión del Estado. Pero detrás de eso hay una limitación de la palabra. Yo creo que el hecho de que la Constitución nos garantice que somos unos ciudadanos iguales ante la ley, no nos hace seres diferentes por tener o no tener una concesión de frecuencias. En la práctica, sí. Y entonces esto les menciono a los alumnos y nosotros, por ejemplo, hemos hecho un ejercicio investigativo en el cual hemos desarrollado comparación de la legislación que ocurre a propósito de la expedición de la Ley de Comunicación del Ecuador, de la Ley Orgánica de 2013. Hemos estudiado comparativamente con la Ley Resorte de Venezuela, con la Ley de Servicios Audiovisuales de Argentina, con la Ley de Información y Comunicación de Bolivia, la de Nicaragua, la Ley de España, en estos temas, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, decirles a nuestros alumnos que el derecho a la comunicación mismo es un fenómeno tan grande, tan amplio, que cruza toda nuestra vida, que no necesitamos de una ley para poder ejecutarla. El niño que que acaba de nacer, empieza a comunicarse sin una necesidad de una ley. Yo creo que a partir de esta idea que se ha compartido, de que es necesaria una ley orgánica de comunicación, yo estoy cada vez más convencido que lo que necesitamos es una buena ley de medios de comunicación que regule estos atropellos, estos abusos, estos perjuicios que se ha hecho a la mayoría de los ecuatorianos, ¿no? Ahora, hay casos incidentales también en Ecuador que han llamado la atención y que han dejado con una clara sensación de un manejo político desde el otro lado, esa guerra que desde el Estado, desde el gobierno, desde el poder se ha hecho en contra de los medios de comunicación. Y hay casos que los vamos olvidando ya. Me parece que la emisora era La Voz de Arutam, manejada por indígenas en la Federación Shuar en el oriente ecuatoriano, sector del cual usted conoce muy de cerca. Así es. El caso de Radio Canela, de la radiodifusión de nuestro amigo y colega Wilson Cabrera, y otros más. Me parece que también el caso de este canal de televisión de Loja, se me escapa el nombre del mismo ciudadano que estuvo filmándole a... Y también en Macas, Telesangay de la prefectura. Son otra faceta de esta situación en la cual el Estado con todo su poder ataca a los medios y genera consecuencias. Las emisoras que hemos señalado, todas ellas fueron clausuradas durante el correísmo. Y no solo clausuradas, Gustavo, la intervención simbólica de militares, en el caso de Radio Arutam es terrible, ¿no? La Federación Interprovincial de Centro Shuar es un equivalente para la nacionalidad Shuar como la Presidencia de la República, cuya capital, cuya centralidad está en Sucúa, en la provincia de Morona, Santiago. Y esta organización tenía un medio de comunicación. Antes era Radio Federación Shuar, que servía para la educación a través de la radio de más de 60,000 niños, niñas Shuar que estaban en las fronteras, en Transcutucú, inclusive fuera de nuestro territorio ecuatoriano, porque la radio, la magia de la comunicación radiofónica permitía aquello, ¿no? Luego, por situaciones, por falta de presupuesto, por cambio de dirección en la administración de la organización Shuar, se quedó con una frecuencia en FM para compartir mensajes de contenido social, servicios sociales, organizativo de la federación, mensajes también, entiendo, político, pero para preservar, por ejemplo, las prácticas idiomáticas, ¿no? Lo que estamos viendo acá es la invasión de un mensaje hispano hacia la población Shuar. Ellos ofrecían una programación en idioma Shuar para el rescate, para la preservación de su cultura, de su identidad y tal, lo cual me parece genial que haya medios de comunicación que opten por esa línea y que trabajen en esa línea. Y el caso de Radio Canela de Wilson Cabrera, ¿cómo se resuelve? También allí fue por un asunto netamente político, porque obviamente Wilson tenía una posición de confrontación, de denuncias, de cosas que incomodaban a los caciques locales. Casos como estos no están siendo corregidos por ninguna transitoria. Pero déjeme terminarle del caso de Sucúa, ¿no? Al presidente de la Federación Shuar, que es el presidente de la nación Shuar, hubo una intervención, le declararon
terrorista, le declararon un subversivo. A la madrugada, en calzoncillo de su cama, le sacaron una operación con militares, con tanques, no sé con tanques, pero con equipo militar, y fue trasladado en helicóptero hasta la Tacunga como un vulgar delincuente, ¿no? Por el hecho de haber expresado una opinión a través de los medios de comunicación. Entonces, yo creo que el carácter persecutorio que tuvo la Ley Orgánica de Comunicación y organismos como la Superintendencia de Telecomunicaciones y el aparato judicial para operar este tipo de medidas fue desproporcionado, ¿no? Yo soy un convencido que nadie debe ser puesto en libertad, en prisión, ni ejercerse algún tipo de sanción por expresar una opinión. Sería el colmo que en el 2008, por expresar una opinión, seamos sancionados y condenados. Lo cual a mí me implica también tener una responsabilidad en el ejercicio de ese derecho. No puedo salir al frente y decir cualquier barbaridad. Debo tener una responsabilidad. Bueno, más allá de leyes de comunicación, hay un marco legal que nos da límites y alcances a todos en cuanto a las libertades. Y eso es precisamente lo que les decimos a nuestros alumnos en la universidad, ¿no? La responsabilidad ulterior, la preparación, la verificación de fuentes, la contrastación de fuentes. Lamentablemente el tiempo no nos da para mucho más análisis, Fernando. Quisiera concluir, valga la redundancia, con una conclusión suya. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería tratar el gobierno nacional en esta situación en la cual está de análisis de la Ley Orgánica de Comunicación en la forma en que fue aprobada la Asamblea? ¿El presidente de la República tiene la posibilidad de aprobarla, de reformarla o de vetarla? Lo práctico sería vetar este artículo y garantizar un sistema de concurso público honesto, rompiendo aquellos ejes monopólicos que siempre han controlado. Suena utópico y miro en su reacción, en su mirada un poco de duda, de escepticismo, pero creo que en el Ecuador todavía hay gente honesta que puede salir al frente y ejercer con mucho criterio, con mucha sabiduría, este principio de la igualdad de los ecuatorianos en el acceso a una frecuencia. Yo creo que lo mejor, la iniciativa fue un concurso, pero manejado en los términos éticos, morales y pensando siempre en beneficio del país y no de un grupo de privilegio. Y finalmente, yo sí pienso que el Ecuador es algo más que Quito. Descentralizar el debate. A mí me parece que uno de los peores cánceres que ha tenido este país, no solo en el ámbito de la comunicación, es esa concentración centralista de todo lo que pasa en el país, se define en Quito. El Ecuador es algo mucho más grande. Lo que pasa en Morona, Santiago, hay que colocar y visibilizarlo a nivel nacional. Todos los abusos que ocurrieron en la década pasada en materia de medios de comunicación en Morona, Santiago, tienen que ser difundidos a nivel nacional. Esta es una injusticia que se cometió contra la provincia de Morona, Santiago, una más de las tantas que la Amazonía ecuatoriana tiene. Queremos agradecerle por su presencia. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a Fernando Ortiz, catedrático de la Universidad de Cuenca.